Vamos a hablar un poco de Panic! At the Disco. Panic! At the Disco, la banda emo por excelencia, Panic! At the Disco. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con la estética de A Fever You Can't Sweat Out? ¿Qué pasó con Pretty Odd? ¿Qué pasó con Ryan Ross? ¿Qué pasó con Brendan Urie? ¿Qué pasó? Y bueno, les cuento. Una pequeña parte de cómo conocí a Panic! At the Disco fue porque yo tenía una prima mayor que era emo y escuchaba Panic! At the Disco. Y yo obviamente quería ser como mi prima mayor, mucho más cool y mucho más emo. ¿Qué tenía que hacer? Escuchar Panic! At the Disco. Y bueno, eventualmente genuinamente me fue gustando Panic! At the Disco, y esto fue justamente en el momento de A Fever You Can't Sweat Out. Era el único álbum que Panic! At the Disco había sacado hasta el momento. Era la única estética que conocíamos de Panic! At the Disco, esta estética de circo, esta estética de steampunk. El único Ryan que conocíamos era el que se maquillaba, el único Brandon que conocíamos era el Brandon que parecía un mimo. Y bueno, ¿qué pasa? Que obviamente este álbum lo escuchábamos como un disco rayado, lo poníamos siempre en el carro, en la casa, para toda ocasión poníamos A Fever You Can't Sweat Out. Obviamente llegó un punto en que ya como unas chicas hemos desesperadas queríamos algo nuevo. ¿Qué pasa? Que estábamos corriendo y nos chocamos con la pared de Pretty Odd, que fue algo demasiado raro porque bueno, no era lo que nos esperábamos, no era una estética conocida y explorada aún, por lo menos aún no por mí, que era una joven casi que preadolescente para ese momento, y la música, era muy buena, pero no era lo que estábamos esperando. La estética no era algo que habíamos explorado todavía, bueno, por lo menos yo estoy hablando por mí, no era algo que yo había explorado todavía y nos hizo, por lo menos a mí, estoy hablando mucho en plural, no debería meter opiniones que no sé si son verdad o no, pero por lo menos por mí era buena la música, pero no era lo que yo estaba buscando. Yo estaba buscando algo más como emo, y esto era muy feliz. Y yo estaba demasiado preadolescente para música feliz todavía. Entonces, ¿qué pasó? Nada, yo realmente dejé a Panic! De lado y empecé a escuchar que sí, My Chemical Romance y otras bandas que bueno, no vienen al caso ahora, pero bueno, sí, crecí, abandoné Panic! At the Disco en su totalidad y me quedé con A Fever You Can't Sweat Out. Ahora bien, ahora que ya soy una señora, que ya tiene que hacer oficios, he tenido como 3 meses seguidos en los que pongo A Fever You Can't Sweat Out para hacer oficio, para hacer los quehaceres, y hoy en día no puedo ni lavar un plato, un traste sin A Fever You Can't Sweat Out. No sé si es porque sean cosas de neurodivergente, aunque no sé si soy neurodivergente, pero a mí me dan así como estas fijaciones de que no puedo dejar de escuchar algo o dejar de ver algo todos los días. Bueno, mi última fijación ha sido A Fever You Can't Sweat Out, y naturalmente me surgió la duda de que qué pasó con este Panic! De A Fever You Can't Sweat Out, porque no vimos esta estética y ni sentimos estas vibras nunca más, ni en Panic! Ni en ninguna otra banda, nunca jamás. Entonces, ¿qué hice yo? Me fui a la clásica y amada y a veces odiada Wikipedia para saber un poco más, en la que, leyéndola por encima, bueno, me di cuenta que Ryan y Brandon no se pelearon, o por lo menos no lo hicieron públicamente, y la separación de Ryan y John, que eran el guitarrista y el bajista de la banda, fue súper normal. Ellos se fueron por su lado, Brandon y Spencer se quedaron con Panic! Y yo me quedé con la duda de que, pero si no hubo ningún cambio radical, sigo con la duda de que ¿quién fue el que hizo A Fever You Can't Sweat Out? No solamente las letras, sino la estética, toda esta vibra, todo este concepto. ¿Quién lo hizo? ¿Quién puso su alma allí? Porque es demasiado especial, tiene una vibra muy especial que, lo digo, nunca más se ha vuelto a replicar. Y obviamente no soy la única persona que lo siente así, y en mi investigación en foros como Reddit, Tumblr y todo lo demás, veo gente con esta misma duda y siempre les dicen: estúpida, si te gusta Fever You Can't Sweat Out, escucha Fever You Can't Sweat Out, deja de pedirle peras al olmo, ya lo que fue, deja de pedir cosas antiguas. Y es como que yo simplemente quiero saber cómo fue, o sea, quién fue el visionario detrás de A Fever You Can't Sweat Out. Pero bueno, me di cuenta que Ryan Ross
casi que digo Brian, ¿te imaginas? Brian, Brendan, Ryan, o sea, toda una mezcla. Bueno, Ryan Ross siempre supe que fue la mente maestra detrás de Pretty Odd, y se sabe muy bien que a él le encantaba este sonido bastante retro, bastante de los 60s, bastante los Beatles, bastante The Kinks, bastante Beach Boys. Y bueno, Pretty Odd tiene todos esos elementos. Y no solo eso, sino que cuando se fue de Panic, junto con John hizo The Young Veins, que es una banda muy parecida a bandas como The Kinks o The Drums, que son bandas que estuvieron su auge a principios de 2010, 2011. Pero The Young Veins, teniendo todo ese potencial que tenía, no duró mucho. Y es una lástima porque yo, a pesar de que no me gustaba tanto Pretty Odd, cuando ya me había entrenado empezando a escuchar ya más grandecita cosas como los Beatles y todo esto, y ya había escuchado más música de los 60s, que sí, The Who, cuando escuché The Young Veins me encantó. Y hay una canción, creo que se llama Like the Other Girl. Esta canción es una Doro espacio ga, a mí me encantaba. La voz de Ryan es una cuestión que te hipnotiza, pero lamentablemente como que a John y a Ryan no les gustó esto de otra banda, no sé qué les pasó, no les gustó el spotlight, no les gustó la industria, y realmente desaparecieron. Obviamente Ryan hizo unas cositas por aquí y por allá, pero nunca fue un proyecto otra vez como The Young Veins, y mucho menos como Panic! At the Disco. Y es una lástima porque bueno, se sentía como que bueno, podría haber sido muy interesante verlo crecer musicalmente y no solamente quedarse en música retro, sino ver como que que quieren experimentar con otra cosa o cómo, ¿no? Pero bueno, luego, después de pensar que A Fever You Can't Sweat Out, digamos que no tenía un padrino espiritual de estética, de visionario, entendí que la mayoría de las letras de The Fever, de A Fever You Can't Sweat Out, fueron escritas por Ryan Ross. Y a pesar de que yo no lo creía, que pensaba que a Ryan nada más le gustaba esta música de los 60s, pues la estética y la vibra y todo lo de Fever se adjudican a nuestro querido guitarrista Ryan Ross, que inicialmente iba a ser el frontman de Panic! At the Disco, solo que bueno, primero no es tan extrovertido como Brendan, y bueno, Brendan tiene una mejor presencia para ser frontman básicamente, y bueno, en las cosas en la industria de la música es así, tú tienes que tener un gancho, y bueno, Brendan era un gancho perfecto porque era una persona que llamaba la atención, era extrovertida, tal. Ryan por el otro lado era más callado, Ryan me recuerda un poco a George Harrison en el sentido de que tenía muchas ideas muy cool, pero quizás por su introversión y la personalidad no era como que el frontman perfecto. Pero bueno, ya después George Harrison obviamente con el tiempo se fue desenvolviendo y interviniendo más en los álbumes de los Beatles, y bueno, luego desarrollando más su propia carrera individual, pero bueno, tenía todo el potencial para hacerlo, todos los equipos para hacerlo, ya que bueno, The Beatles son los Beatles, entonces En el caso de Ryan no, porque me imagino que se quedó con los ingresos de Pretty Odd y de Fever You Can't Sweat Out, pero no sé qué pasó ahí, pero Ryan ha podido ser un gran artista. En fin, entonces sí, me imagino que George Harrison ha podido ser así, pudo tener una evolución así por los recursos que tenía, pero me hace también preguntarme como que bueno, si Ryan también tenía recursos, por lo menos al principio, con Fever y con Pretty Odd, él tenía los recursos y la fama para seguir explorando la música, pero también me hace preguntarme, ¿será que él quería seguir con esto de la música? ¿Era que no tenía recursos o era que no quería ser parte del spotlight? Es un misterio, y a mí me da demasiada intriga. El caso de Ryan Ross, porque si se fijan, vamos a organizarnos un poquito en líneas de tiempo. Ryan funda Panic! At the Disco, al principio sin Brendan, luego con Brendan, y escribe la mayoría de las letras de A Fever You Can't Sweat Out. Obviamente me imagino que estaba muy influenciado por ser un adolescente en Las Vegas, y bueno, Las Vegas, ¿qué es Las Vegas? Todo es teatro, todo es show, todo
todo es perform. To be a woman is to perform. Me imagino que para Ryan también es como que ser un Las Vegasiño, una persona de Las Vegas es to perform. Y bueno, los apadrina Pete Wentz, los escucha, los apadrina, firman el sello discográfico de Pete Wentz, que para quienes no lo sepan, Pete Wentz es el bajista de Fall Out Boy, que es una de las bandas insignes de los emos. O sea, Fall Out Boy es clave para la sociedad emo. Y bueno, resulta que en el Wikipedia decía que al principio ellos no tocaban en vivo, y no fue sino hasta mucho después, como meses o un año después, que por fin pudieron tocar un evento en vivo, y la gente quedó fascinada porque de verdad que Brendan cantaba muy bien, Ryan tocaba muy bien, cantaba muy bien, sus presencias escénicas eran muy buenas. ¿Y qué pasa? Que resulta que para la grabación de Fever You Can Sort Out no era el linaje de miembros que se hizo famoso, sino que había otro bajista, pero este bajista como que era muy flojo, e incluso era tan flojo que Brendan tuvo que grabar partes del bajo del disco porque este bajista no aparecía y no ensayaba y no hacía nada. Así que lo botaron por teléfono, le llamaron y le dijeron: mira, no vas para el baile. Punto, se acabó. En fin, que bueno, yo buscando quién era el genio detrás de A Fever You Can Sort Out, no tanto el genio, sino como el visionario de esta estética y todo eso, pensé, bueno, Brendan le gusta más el pop, a Ryan le gusta el surf rock, ¿será que era el bajista? Pero no era el bajista, era simplemente Ryan. Pero bueno, volvemos a que sacan A Fever You Can Sort Out, y ahí entendí que toda esta estética, bueno, sí, fue Ryan el principal. Y no solo eso, sino que bueno, me imagino que también Fall Out Boy y la estética un poco de Fall Out Boy influenció por estar bajo el sello discográfico de Pete Wentz, aunque no eran estéticas iguales, tenía ciertas influencias, sobre todo Brendan. Al principio su voz era muy parecida a la de Patrick Stump, el vocalista de Fall Out Boy, y empezaron a hacer presentaciones en vivo. En las presentaciones en vivo tenían todo este tema de circo, de mimo, de payaso, de no payaso. Y una cosa excelente que yo les digo, de verdad, yo no he visto un grupo con la misma estética. Y no es que, es que tiene concepto de circo. No es tanto eso, sino que no es solo el elemento del circo, porque si nos ponemos a ver, Britney Spears también hizo un concepto de circo y no se siente igual. O sea, es todo como ese circo, como que también tiene un elemento emo, también tiene un elemento del payaso triste, pero al mismo tiempo no es payaso, sino es como más trapecista, pero es también como, es locurita. O sea, todo ese disco es una locurita. Y si te pones a leer un poquito los lyrics, que yo sé que no mucha gente lo hace porque, no sé, porque son aburridos. A mí me encanta leer los lyrics porque yo soy chismosa. Y en los lyrics muchas veces en las canciones de Fever You Can Sort Out tienen temas clínicos, y bueno, me hacen preguntarme cosas como: ¿será que Ryan tenía un tema con un familiar y las clínicas? ¿Será que él personalmente tenía un tema? ¿O era como para calarlo aquí? Y sí, si te pones a ver, sí, muchos temas tienen como que hospital, CAN, espacio ser, enfermeras, IVs, o sea, transfusiones de suero y todo esto, pero también tenían temitas de cabarets, de strip, espacio airs, que dejes tu sombrero y tu saco en la entrada, y cuando entras no eres nadie porque estás mal vestido, así te quería ver, tal, o ay, mira dónde estoy perdiendo mi tiempo con un lap dance. O sea, tenía también mucha temática de este circo. Y bueno, todo esto es resultado de Ryan Ross siendo un adolescente un poquito que espacio subo, un poquito que subo y también un adolescente, bueno, con incertidumbres, me imagino que incertidumbres de salud, ya sea de algún familiar o ya sea de él mismo, o era simplemente para meterle drama a la cuestión. En fin, luego tenemos el hecho de que al terminar todo esta promoción de este álbum y tal, ellos empezaron a hacer un álbum que se llamaba Cricket and Clover, y hay canciones perdidas que se descartaron, y que hay unas que Panic con nada más Brendan y Spencer usaron después, y otras que bueno, se perdieron y más nunca. Y hay que sí, fragmentos de Brendan cantándolas en un concierto en vivo, pero canciones perdidísimas. Entre esos conciertos donde Brendan toca canciones nuevas que sí tenían seguían un poquito ese hilo, lo que pasa es que las canciones no estaban terminadas de componer,
componer, pero seguían un poquito ese hilo de misterio. Y me acuerdo que en uno de esos conciertos Brandon hizo un cover de Karma Police de Radiohead. Así es como yo descubrí Radiohead. Me da un poquito de vergüenza admitirlo, pero sí, yo descubrí Radiohead por Brandon haciendo un cover de Karma Police y por ver Karma Police en MTV. O sea, fueron las dos y fue como en la misma época. Pero bueno, no es el video de Radiohead, es el video de Panic! At the Disco. En fin, no se sabe qué pasó con exactitud, pero los muchachos descartaron totalmente Cricket and Clover. Las canciones las engavetaron, las metieron en un baúl y empezaron a componer canciones surf rock, Beatles rock, 60s rock, y ya sabemos lo que salió: Pretty Odd, que viéndolo en retrospectiva no lo supe apreciar porque bueno, no era lo que yo estaba buscando como una niña emo, pero ahora entiendo, bueno, si es un álbum feliz, quizás Ryan Ross, quién sabe, estaba en un momento muy feliz de su vida, pero me llama muchísimo la atención el cambio tan drástico de, ay, que estoy aquí en el IV, la transfusión de sangre y deja tu máscara aquí, eres un mimo, eres un falso, a de repente, ay, estamos pretty odd, son las 9 de la tarde, jajaja, o sea, es como que, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué pasó? Es como cuando, y no estoy diciendo que así sea, pero me da risa que es como cuando una persona muy adicta a las sustancias ilícitas de la nada se vuelve como que súper religiosa, fanática, y todo de repente es malo y que ellos viven bajo la luz del cual sea la religión. Es como ese tipo de cambios así como drásticos. No estoy diciendo que sea el caso de Ryan Ross, obviamente, pero es eso de como que, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué cambio hubo en tu vida que de repente estás como que tan feliz y de repente tan triste? Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta algo muy importante, y es que A Fever You Can't Sweat Out salió en el 2005 y Pretty Odd salió en el 2008, o sea, 3 años. Recuérdense que yo tengo discalculia, ¿ok? 3 años para un nuevo álbum, cosa que en gente pop actual inconcebible, pero eran otras épocas, no era una banda pop, era una banda rock alternativo, es un poquito más compleja la cuestión, es una banda, no es una persona sola y no eran personas a las que les hacían la música, sino que ellos mismos escribían la música. Pasaron 3 años y en 3 años, cuando eres un adolescente, pasan muchas cosas, te cambia drásticamente, o sea, para empezar que se te desarrolla el lóbulo frontal, y para cuando A Fever You Can't Sweat Out, los muchachos Ryan, Brandon, Spencer y John eran adolescentes, tenían que ser 16, 17 años, o al menos era así cuando escribieron las canciones, y ya para Pretty Odd ya tendrían 20, 21 años. Entonces, o sea, yo pienso en mi yo de 16, 17 y pienso luego en mi yo de 20, 21, o sea, es bastante. Sí te cambia la vida drásticamente, no necesariamente tienen que pasar algo que te haga cambiar demasiado, pero sí te cambian las perspectivas de las cosas. Y bueno, ya hablamos de la parte de Ryan, de que bueno, se fue de Panic, hizo de Young Veins y luego hizo proyectos como solista y tal, pero no hizo ningún álbum ni ningún proyecto realmente grande. Ahora bien, Brandon y Spencer se quedaron con Panic, y ¿cómo se transformó? Se volvió demasiado pop, demasiado, no mainstream, porque no era mainstream, pero sí era bastante pop, y se nota muchísimo en la producción, porque cuando ellos sacaron Vices and Virtues, que tú ves la portada, la estoy viendo aquí mismo, tú ves la portada y tú ves cómo ellos están tratando un poco de recuperar esa estética que tenían en Fever, con esos colores oscuros, esa mística, un poquito de elegancia, pero al mismo tiempo sí, misterio. Tú escuchas la canción, ellos usaron una canción que Ryan, me imagino, había desechado para ese álbum que nunca existió, Cricket and Clover. Ellos agarraron esa canción que Ryan había desechado y la volvieron a hacer y la pusieron como track en ese disco de Vices and Virtues. Y la producción es demasiado limpia, no sé si me entienden. Quizás sí, suena un poco más rock, suena a pop rock, todo lo que tú quieras, pero no se escucha la crudeza que se escuchaba, por ejemplo, en Fever. Y ahora bien, no sé si es que cambiaron de productor, no sé si que esos fueron órdenes de Brandon, no sé qué pasó, pero ahí faltaba como algo, no sé qué onda. Era una canción de Ryan o era una canción
canción de Panic viejo, sí, pero siento que como que no se logró volver a traer esa vibra de Fever porque no la sentí genuina, simplemente. Y bueno, sabemos que después de esto, creo que de Vices and Virtues, ahí mismo se fue Spencer, y me deja mucho que pensar, que es como que tú puedes leer en Wikipedia como que no, Spencer se fue en buenos términos porque quería hacerlo de él, o Spencer se fue en malos términos porque estaba enfermo. No sé, pero te hace pensar sobre Brendan como persona, como que o se quedó solo o lo dejaron solo, no lo sé. ¿Será que Brendan es insoportable? No lo sé. Ahora bien, tú puedes decir, habrás visto estos 28 minutos de video, si es que no lo he cortado hasta ahora, y dirás, ay, pero qué fastidio, estás apegada al pasado, solamente te gusta el Panic viejo, no te gusta más. Ey, o sea, yo reconozco que, por ejemplo, New Perspective es buena, High Hopes es buena, Death of a Bachelor es buena. ¿Cómo que se llama la otra? La del demonio, que está Brendan que se transforma en un demonio. Emperor's New Clothes. Son canciones súper buenas y creo que son canciones bastante importantes para la historia del rock pop. Ahora bien, no es el mismo Panic! At the Disco de Fever You Can't Sweat Out, o sea, nunca jamás lo será. Y es un caso que me llama la atención porque tú ves a bandas contemporáneas, por ejemplo, My Chemical Romance, y no es por competencia, ojo, no es como por echarle paja a otros fandoms, no, ni a otras bandas, no, pero en My Chemical Romance hubo una continuidad. I brought you my bullets, you brought me my love, súper cruda, súper rock, súper, demasiado emo, demasiado grito, demasiado todo. Después tenemos 3 Cheers for Sweet Revenge, que es un poco más limpia, hay menos grito, pero sigue siendo rock, la esencia sigue estando allí, muy presente de My Chemical Romance, solo que era una versión más pulida porque bueno, ya no era su álbum debut, era su segundo álbum, ¿no? Luego tenemos The Black Parade, que era como la trilogía perfecta de My Chemical Romance, o sea, era eso, o sea, eran unos emos, era ese misterio, era esos corbatas, era ese militar, era una continuidad estética. Obviamente los conceptos eran distintos, las canciones sonaban distintos, las producciones me imagino que variaban, pero había una continuidad de sensación, de vibra. Pero en My Chemical Romance sí es verdad que hubo un quiebre, hubo una vueltica que fue con Danger Days, donde el sonido cambió bastante, pero en el caso de Danger Days era distinto porque ya venían con 3 discos con continuidad. Y de repente en Danger Days, sí, necesitaban un cambio, darse un aire, hacer algo distinto. Pero fíjense que eran los mismos miembros. Bob Briar se fue porque, bueno, Bob Briar tenía problemas, se fue, no vamos a entrar ahí. Pero eran los mismos miembros. ¿Y qué pasa? Que, bueno, My Chemical Romance después, ellos sí que se separaron, pero ya volvieron, pero no sé qué. Pero, o sea, no se ha disuelto la banda. Ellos como que por ese momento que se fueron todos. Se fueron todos y dejaron eso así. Y después ellos volvieron y agarraron sus macundales, agarraron sus cosas y volvieron con todo. Pero My Chemical Romance está ahí. Incluso con Linkin Park está el hecho de que la gente se quejó mucho del cambio de Linkin Park antes de que Chester Bennington falleciera. La gente se quejaba mucho de que ay, este no es el Linkin Park, este no es el Linkin Park, no sé qué. Pero es que hay que entender algo. Linkin Park lleva desde los 90, 2000 haciendo música y han tenido una continuidad increíble y claro, les hace un respiro, obviamente hicieron algo distinto. Ahora bien, Panic! At the Disco en 3 años fue una vaina de... Y bueno, no sé, me hace pensar como que no sé si esto se debió a eso, o sea, a que empezaron de muy jovencitos o se debió a algún evento canónico para Ryan, no lo sé. Ahora bien, cuando les digo, yo quiero, amo y respeto mucho a Panic! At the Disco, pero hubo una patanería, o sea... Aquí recordé una historia que distorsioné en mi mente. Recordaba a Brendan ofendiendo a un reggaetonero en unos premios, pero no fue así. Fue Brendan halagando la vestimenta de otra artista. Solo que los medios amarillistas lo distorsionaron todo. Menos mal volví a checar para estar segura y supe la verdad. Y bueno, gracias a Deus, ya dejó Panic! At the Disco. Es que ya ese nombre, o sea, estaba demasiado puteado. Ya necesitaba que lo dejaran en paz. El nombre de Panic! At the Disco. Entonces, nada que decir. Rest in peace, Panic! At the Disco. Y bueno, por último, cabe mencionar que otra banda sí que tuvo un cambio drástico
fue Paramore. Paramore también es un caso como parecido al de Panic porque tuvo un cambio bastante temprano en la carrera como Panic, pero no fue tan drástico si te pones a ver, porque por ejemplo All We Know Is Falling, que es su álbum debut, lleva una continuidad de rock con Riot que suena parecido. Obviamente Riot suena mucho más pulido, mucho más producido, y All We Know Is Falling suena más crudo. Pero al hacer Brand New Eyes, su tercer álbum, rompen un poco esto que podría haber sido una trilogía, porque Brand New Eyes es mucho más pop. Vemos a Hailey con el pelo rubio, o sea, tiene una estética un poco más ligera, un poco menos disruptiva, pero en mi opinión sigue siendo rock. Ahora bien, cuando terminó de romper fue en el álbum Paramore. Ese álbum creo que ya no fue tan rock y como que le dio ese sonido distintivo de Paramore. Necesitaban pasar por Brand New Eyes para llegar a Paramore, que les dio como esa identidad. Y qué irónico que el nombre del álbum sea el nombre de la banda justo cuando consiguieron su sonido especial. Y bueno, con esto me despido. Espero que les haya gustado este video, pero sobre todo coméntenme, ¿ustedes escuchaban Panic! At the Disco? Primero, ¿cómo conocieron Panic! At the Disco? ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo cuando conocieron Panic! At the Disco? Segundo, ¿les gusta A Fever You Can Sweat Out o prefieren Pretty Odd? Y tercero, ¿escucharon algo más de Ryan Ross después de que se fue de Panic! At the Disco? ¿Escucharon The Young Veins o escucharon sus proyectos solistas que hizo como que canciones de SoundCloud y proyectos con una chica que se llamaba Seaberg? ¿Escucharon sobre eso o no les llamó la atención y más nunca quisieron averiguar de Ryan Ross? Y cuarto, ¿les gustaba Panic! Después de Fever You Can Sweat Out y Pretty Odd? O sea, después de que se fue Ryan Ross, ¿siguieron escuchando Panic! Como fans, como que les siguen el paso de verdad, o eran simplemente oyentes casuales? Y bueno, los dejo con esa duda. Si les gustó este video y quisiera más videos así de contenidos musicales y tal, por favor háganmelo saber, comenten, compartan, denle me gusta y por favor suscríbanse si pueden, porque eso a mí me ayudaría muchísimo a seguir haciendo este tipo de videos. Así que por favor, bueno, like, comparte, me gusta y sobre todo suscríbete. Bye bye.